Recientemente escuché una historia que me gustó mucho. Sé que la he leído en alguna parte anteriormente, pero me recordó y me hizo pensar en algunas cosas. Te la voy a contar ahora. Resulta ser que a un hombre le gustaban muchísimo los caballos, por supuesto los caballos de raza, y tenía muy buenos caballos y uno en especial, uno que tenía un valor incalculable por las características y cualidades que tenía y también por el valor sentimental que para él mismo tenía, para el dueño. Un día ese caballo cayó en un pozo, un hueco bien profundo, es un pozo seco, y no tenían cómo sacarlo. Cuando los trabajadores de este hombre se percataron, el caballo no tenía ni un solo daño. Sin embargo, era bien difícil sacarlo del lugar. De hecho, sacarlo con vida del lugar era bien difícil o podrían lastimarlo. Así que decidieron llamar al dueño, contarle lo sucedido. Imagínense, él lo apreciaba mucho y decirle, mire, pasa esta situación, mire el caballo, no tiene ningún daño. Sabemos que tiene un gran valor para usted, pero difícilmente lo podamos sacar sano completamente sin ningún prejuicio, sin ningún problema. El dueño se quedó pensando, miró el caballo, vio las condiciones, vio la situación y tomó una decisión. La decisión que tomó fue, ¿quieres saber, verdad? Quédate conmigo, que te va a interesar este tema. Hola, ¿qué tal? Soy Alija, una cubana que comparte contigo acerca de crecimiento personal y costumbre de los cubanos. Te estoy contando una historia y hemos llegado a un punto donde viene el desenlace. Una historia de que va a decirte y vamos a hablar sobre ello, por lo menos la impresión que a mí me dio. Mientras te la estoy contando, también tú dirás, caramba, pero yo le veo otras cosas más. Esto pasa con este tipo de historias. Seguimos con ella, ¿verdad? Seguimos. Bueno, te contaba entonces que el hombre tomó una decisión acerca de su caballo de valor que estaba caído en el pozo. ¿Y qué decidió? Pues decidió que le tiraran tierra y lo enterraran vivo al caballo hasta que muriera. Y me dirás, ¿qué? ¿El caballo? ¿No significaba tanto para este hombre? Cuando llegas a este punto de la historia como que te quedas así un poco perturbado, pero ahí no quedó todo. Para sorpresa de muchos, mientras los trabajadores de este hombre le echaban tierra al pozo para que el caballo se fuese hundiendo, el caballo hizo ¿qué cosa? Aprovechó la tierra y trató de salvarse. Y mientras los trabajadores dijeron, miren, mientras más tierra echamos, este caballo hace lo posible por salvarse y sale y va saliendo de la situación. Y hasta que entonces decidieron apresurar, echar más tierra, y el caballo salió. Algunos trabajadores pensaron que el caballo se iba a morir mientras veían esto, y a otros les sorprendió cómo el caballo, mientras más tierra le echaban para ser hundido y morir, pues más se esforzó y logró en salir. Entonces hablemos de esto, porque todos tenemos un valor muy importante. Todos tenemos atributos y algunos destacan mucho más por sus atributos. Lo primero que quiero comentarte es lo siguiente. Qué extraño, ¿verdad? Que a veces hay una persona para la cual tenemos mucho valor, significamos mucho para ella porque nos reconoce el valor que tenemos, porque ya tenemos un valor interno, ya tenemos un valor añadido por el cariño y el respeto que nos toman, como fue en el caso del caballo. Hay un valor sentimental, hay valores añadidos, hay valores que vienen incorporados. Pues a pesar de todo eso, cuando llega un momento de tomar decisiones en crisis, el dueño decide perder a este caballo. Y me pongo en el lugar de este hombre, o trato de ponerme en el lugar de este hombre, y le dolió, no le dolió. Pero ¿por qué prefería perderlo? Quizás él decía, es que no va a ser igual. Tendrá una gran importancia sentimental para mí, pero realmente ya no me aporta los beneficios de un buen caballo de raza, ya no tiene las mismas cualidades físicas cuando lo saque de ese hoyo, ya no va a ser igual. Entonces prefiero pasar por este dolor de la pérdida y después vendrá otro caballo con buenas cualidades a saber que ya más nunca va a volver a ser igual. O pensó tal vez, bueno, es que el caballo se va a sentir mal con él mismo porque no va a responder a todas las cosas que él antes respondía, porque va a estar herido, va a estar dañado, quizás una pata nunca más le va a funcionar. No sé, el hecho es que él tomó la decisión no de buscar una solución, sino de buscar la solución que para él le fue quizás más fácil. Y tal vez sea más fácil, pero a lo mejor no sabemos si este hombre de la historia estaba sufriendo.
a veces algunas personas se han visto en esa posición y dicen, no sabes lo que estás diciendo, no es fácil rechazar, dejar ir algo a lo que uno le da mucho valor. También eso puede pasar. Pero quiero hablarte ahora del caballo. Del caballo. Es el segundo punto del que quiero hablarte en esta historia. El problema es que el caballo sabía el valor que él tenía. Él tenía la autoestima suficiente. Él sabía cuánto él representaba. Y mientras otras personas estaban viendo algo sin solución, cuando él se vio en el hoyo, él pensaba que lo estaban tratando de ayudar. Y lo que hizo fue apoyarse de eso para salir del hoyo. O incluso él pudo haberse percatado que estaban tratando de matarlo y él aún así se apoyó en eso para salir del hoyo. Quiere decir que cuando tú eres una persona que tienes la suficiente autoestima, tu propio amor propio, eso quedó bastante redundante. Cuando tienes un amor propio bien edificado, bien fortalecido, cuando sabes quién eres, lo que tú vales, lo que tú representas, puede ser que te traten de ayudar y tú recibas esa ayuda. Pero también puede ser que te traten de hundir y tú aún así decidas seguir adelante y seguir hacia tu mejor vida. Y eso es muy interesante, porque no sabemos a veces con qué intención. Algunos estaban paliando la tierra en el primer momento, estaban cumpliendo una orden. Segundo momento, algunos paliaron y vieron que el caballo quería salir y que tenía la posibilidad de salir. Entonces, unos decían, no, vamos, no va a poder, vamos a enterrarlo. Mientras unos paliaban tierra, una parte de los trabajadores pensaban que se iba a hundir, que era imposible, mientras otros vieron la posibilidad de que sí iba a salir. Porque siempre va a haber gente en tu vida que van a creer en ti, aunque a pesar de las dudas, otros que van a cambiar de parecer y aunque vean todo perdido, van a comenzar a creer en ti. Y hay quienes nunca van a creer en ti. A pesar del valor que tú tengas, nunca van a creer en ti. Dicen, ahora sí se hundió mucho, ahora sí está metido en un gran rollo, ahora sí no hay quien lo saque de ahí. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que eres tú quien tienes que creer en ti. Eres tú quien tienes que decidir que a pesar de las cosas hay una nueva oportunidad. Que cada obstáculo que se presenta en tu vida es una nueva posibilidad para seguir adelante. Y esto es algo de lo que quiero regalarte hoy. La tierra puede ser los obstáculos, los disgustos, los problemas, las pruebas, las angustias, las enfermedades, las crisis. Todo puede ser de esta tierra que te estén paliando en tu vida. Pero tú decides si eso te va a destruir o si tú te vas a levantar. Ha sido diferente, ha sido muy diferente hoy este video que he querido regalarte. Ya sabes, soy Alija, una cubana que comparte contigo ustedes, mi familia bella y hermosa que siempre están por este canal. Y si es la primera vez que me visitas, por favor, suscríbete si aún lo deseas. Y si también crees que es necesario seguir conversando sobre estos temas de crecimiento personal, de costumbre de los cubanos. Por aquí te espero en un próximo video. Coméntame, ¿en qué posición te has visto tú en esta historia que contamos hoy? Chao.